Algo que más curiosidad nos genera en el sendero espiritual es el tema de las vidas pasadas. ¿Quién fui? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo es este viaje tan único del alma? Y generalmente vienen a la mente los conceptos de ángeles y demonios, y siempre en la mayoría de las filosofías se pone al hombre, a los seres humanos, en medio. Y nos podemos preguntar, ¿qué hace que un alma tenga la categoría de un ángel? ¿Qué hace que un alma, que la degrada a tal punto que se convierta en un demonio? Y ahí acaba. Eres un demonio y lo único que hay es miseria, condena, y un ángel igualmente lo único que hay es felicidad, dicha. Esta historia que te voy a contar hoy tiene la capacidad de romper por completo ese paradigma y hacernos ver desde una dimensión completamente diferente y nueva el viaje de cada alma. Pero para que te des una idea de lo que vamos a ver en este video, que va a ser un poquito largo, pero te va a valer la pena, estoy seguro. ¿Qué tuvo que haber sucedido a un alma? Primero, para que se haya terminado como demonio, y aún así, al final de la vida de ese demonio, ¿qué la tuvo que haber llevado a orarle a la divinidad de la siguiente forma? Al igual que un niño anhela la leche de su madre, mi Señor, permite que mi mente solo anhele por tus pies y ojos de loto. Este demonio, en su vida pasada, fue un rey, Chitraketu. Y se cuenta que Chitraketu, que este rey tenía una fortuna inconmensurable. Tenía, como se acostumbraba en ese entonces, tenía varias esposas, tenía una salud envidiable. Sin embargo, no había sido capaz de tener un hijo. No le importaba todo lo bueno que la vida le arrojaba. Él estaba concentrado, él estaba absorto en la miseria de no tener un hijo. Toda su vida, todas las horas del día, se lamentaba. Miraba al cielo y decía, Dios, ¿por qué no tengo un hijo? Si tengo salud, si tengo riquezas, tengo mujeres, tengo un reino maravilloso, pero sufro externa e internamente porque no me bendices con un hijo. Y para identificarnos con Chitraketu no tenemos que escarbar mucho en las escrituras del hinduismo. Lo vivimos, lo vemos día con día. Es muy difícil cultivar la gratitud, es muy difícil ver aquellas cosas por las cuales deberíamos sentirnos agradecidos. Es increíblemente fácil decir, me hace falta aquello, me hace falta eso, y sufrimos por ello. Hay gente que lo vive en mayor o menor magnitud, pero es una realidad para muchísimas personas. Por eso es que es tan difícil encontrar y cultivar la gratitud, una de las enormes cualidades espirituales. Chitraketu continuó de esta forma hasta que se encontró con Narada Rishi. Llegó en compañía de otro sabio, pidió ver al rey y le preguntó, Rey, ¿hay algo que te haga falta en esta vida para ser feliz? Inmediatamente Chitraketu vio una oportunidad y empezó a llorarles a los rishis, empezó a quejarse, decir, es que no tengo un hijo, si tuviera un hijo, si tuviera esto, si tuviera... Aquí nos podemos muchos ya empezar a identificar, si tuviera mi hijo realmente sería feliz, si me bendijeren, si ustedes me dieran la bendición de un hijo, podría experimentar felicidad en este mundo. Y Narada Rishi dijo, está bien, no necesitas quejarte más, te voy a bendecir con un hijo. Vas a tener un hijo, pero este hijo va a ser la causa de tu más grande felicidad, pero al mismo tiempo va a ser la causa de tu más grande miseria. Y Chitraketu al principio hizo un poco oídos sordos a la última parte. Él simplemente oyó, puedes tener un hijo, te va a causar felicidad. Aceptó. Narada Rishi le dio un yajna, le dio un ritual para que hiciese, del cual obtuvo una sustancia y le dijo, esa sustancia la tiene que tomar tu esposa principal. Después de eso va a poder concebir a un pequeño. Inmediatamente agradeció a los rishis, dijo, por fin voy a ser feliz, tuve la bendición, insisto, seleccionando cuidadosamente qué quería escuchar y qué no, simplemente se quedó con la primera parte. El ritual dio efecto, al poco tiempo tenía a su preciado hijo. Toda su atención estaba puesta en su hijo, todo era su hijo. Pero, como recordaremos, este rey tenía varias esposas. Las otras esposas empezaron a sentirse pues como un cero a la izquierda, no les prestaba atención, sus corazones empezaron a llenar de celos, de envidia. El rey con su hijo era realmente feliz, decía, no necesito nada más
que a mi hijo. Y obviamente esto también lo llevaba a pasar más tiempo con su esposa principal. Las otras esposas, llegó un punto en el que no se pudieron aguantar más la envidia, no se pudieron aguantar más el rencor y decidieron envenenar al pequeño. Envenenaron al pequeño, murió el pequeño y esto se convirtió en la miseria del rey, en la miseria total del rey. Perdió literal la causa de su alegría. Y hasta este punto de la historia, el rishi que la estaba contando nos da la primera enseñanza, porque dice: en este mundo no hay ni felicidad ni angustia. Cuando tú decides que la felicidad está en algún objeto, en alguna persona, en alguna situación, cuando este objeto, cuando esta persona, cuando esa situación es arrebatada, en la medida que experimentaste felicidad, vas a experimentar dolor. Es una lección maravillosa y comprobable por todos y cada uno de nosotros. Comprobable, 100%. Por eso te dije que espero que esta historia sea transformadora, porque estamos al principio y ya nos están arrojando perlas de sabiduría. La historia continúa con que Chitraketu, este rey, continuó llorando, sufriendo la pérdida de su hijo. Se volvió a encontrar con Narada Rishi. Le preguntaron: Rey Chitraketu, ¿cómo estás? Y el rey dijo: soy miserable. Soy víctima de un terrible sufrimiento. He perdido a mi hijo. Mi hijo ha muerto. Y Narada Rishi, con una sonrisa tenue, le dijo: está bien, tranquilo. Vamos a traer a tu hijo para que puedas platicar con él. Se sentó Narada Rishi en postura de meditación. Convocó al alma del hijo. La trajo, la materializó enfrente de Chitraketu. Chitraketu se le iluminaron los ojos. Hijo mío, por fin te encuentro de nuevo. No sabes el dolor que tu pérdida me ha causado. No puedo ya vivir. Estaba pensando en simplemente abandonar mi vida. Esta vida no tiene sentido sin ti. Y el alma del hijo se le quedó viendo. Dijo: ¿a quién le hablas? Yo no soy tu hijo. ¿Cómo que no? Claro que sí, eres tú. Te reconozco por la bendición de Narada Rishi. Eres tú eres mi hijo. Le dijo: no, rey, qué equivocado estás. Yo no soy tu hijo. Yo soy tu enemigo de una vida anterior. Esta fue mi forma de vengarme de lo que tú me hiciste en una vida anterior. Yo pedí encarnarme como tu hijo para causarte esto mismo que estás experimentando. Esta historia lo que nos empieza contando, que insisto, falta mucho, lo que nos empieza contando es que en medida de lo posible empecemos a darnos cuenta de la trayectoria que ha seguido nuestra alma, que nos empecemos, insisto, en la medida de lo posible a no identificarnos tanto con este cuerpo, con esta vida, empezar a dar pasos hacia atrás para observar toda esta obra gigantesca que sucede ante nuestros ojos. Chitraketu se dijo a sí mismo, estaba en shock, como probablemente tú y yo cuando escuchamos esta historia. Dijo: me había pegado tanto a ese hijo, me dio tanta felicidad y resultó que era mi enemigo de vidas anteriores. Yo le hice sufrir, yo fui la causa de su sufrimiento. Quedó tan marcado que dedicó toda una vida para pedir ciertas bendiciones y encarnarse como mi hijo para vengarse. Esto lo hizo reflexionar todo lo que no había hecho en su vida. El rey Chitraketu empezó a reflexionar, empezó a darse cuenta, empezó a encontrar esa separación entre esta vida y su verdadera naturaleza. Por la bendición de Narada Rishi, Chitraketu empezó a practicar sadhana. Ya hemos hablado muchas veces de lo que sadhana es, la disciplina espiritual, hacer un montón de renuncias, poco a poco obviamente, pero empezó a hacer muchísima sadhana. La aplicación y cultivar ese guiana le dio acceso a las verdades más elevadas. Fruto de todo lo que empezó a experimentar Chitraketu, se convirtió en esa vida en un Gandharva, en lo que aquí en términos occidentales equivale a un ángel. Sin embargo, no estaba liberado, no había alcanzado esa unión final. Se llenó de sabiduría, se llenó de guiana, se llenó también de bhakti, de devoción, y se volvió un ser increíblemente desapegado. Poco a poco se fue liberando de las ataduras que él mismo
se había impuesto. O sea, llegó a ser conocido como uno de los seres más desapegados en ese tiempo. Se contaba cómo Chitraketu deambulaba por la tierra, simplemente maravillado de la existencia. Y en uno de sus viajes llegó al monte Kailash, al hogar de Shiva. Y dio la casualidad de que Shiva estaba instruyendo a discípulos. Su esposa estaba cerca y a Shiva simplemente se le hizo conveniente que lo acompañase en su satsanga, en su discurso, y la sentó en su regazo. Cuando Chitraketu iba pasando a lo lejos, se les quedó mirando y dijo: es Shiva, es Mahadeva, y aparentemente no se sabe comportar, no sabe seguir los códigos morales, no sabe seguir las reglas. Tiene sentada a su esposa en su regazo mientras está dando diksha, mientras está dando enseñanza espiritual. Ahora, para Shiva y para Parvati sus pensamientos eran más fuertes que si les estuviese hablando a la cara. Se percataron de esto, Shiva lo volteó a ver, levantó su mano en bendiciones y dejó pasar, no le importó. Sin embargo, para Parvati no fue así. Parvati lo volteó a ver y le habló a lo lejos y le dijo: ¿tú crees que Mahadeva, tú crees que Shiva tiene que seguir las reglas que él, como un aspecto de Dios mismo, del absoluto, ha creado para tu propio bien? ¿Tú crees que él está atado a las gunas de la naturaleza como tú estás atado? La divinidad, el absoluto, delineó ese comportamiento para ayudarte a ti, a todos ustedes, a trascender su ignorancia. Tu mente, contaminada todavía por la ignorancia, juzgó una acción que carece de sustancia. Sin embargo, tu mente la interpreta como un pecado, porque dentro de ti todavía hay deseo, todavía hay lujuria. Tú tienes que seguir un comportamiento moral. ¿Por qué aún tienes deseos? Y los deseos te van a esclavizar el alma y te van a hacer encarnar, y de esta forma no podrás hallar la liberación. ¿Sabes que la divinidad creó el comportamiento moral como vía para tu liberación? Gracias al comportamiento moral, gracias al sadhana, gracias al yoga, es que tú te puedes ir liberando gradualmente. Hasta que no estés liberado, debes de seguir un comportamiento moral. Sin embargo, en Mahadeva no existe la lujuria que hay en ti, no está ese deseo que todavía hay en tu mente y en tu corazón. Por eso es que le juzgas, crees que los demás son como tú. Y a pesar de que te has convertido en un Gandharva fruto de austeridades, de tener cierto conocimiento, aún te hace falta mucho camino que recorrer. Mahadeva, Shiva, está exponiendo las verdades del universo a estos rishis. ¿Tú crees que dentro de él está el deseo por satisfacer un mero apetito corporal? Hasta que no veas absolutamente todo como una expresión del absoluto, tendrás trabajo por hacer. Has llegado lejos, pero aún sigues viendo división. Aún tu corazón y tu mente no están purificados. Por lo tanto, en tu siguiente vida vas a encarnar como un demonio. Y Chitraketu, mientras escuchaba el regaño y al mismo tiempo la lección magistral de Parvati, solamente se mantuvo con la cabeza agachada. Pidió disculpas, aún después de haber escuchado esa terrible maldición de que en su siguiente vida se va a encarnar como un demonio, como una asura. Mantuvo la cabeza baja, se inclinó ante Shiva y ante Parvati y continuó su camino. Y mientras Chitraketu se iba, Shiva volteó a ver a Parvati y en voz baja, sonriendo, le dijo: Parvati, ¿te diste cuenta? ¡Qué alma tan elevada! Ese es un gran devoto, un gran devoto. Le falta camino seguro, pero es ya un gran devoto. Podríamos haberlo mandado al infierno, podríamos haber mandado al cielo y su comportamiento hubiese sido ecuánime, hubiera aceptado en este instante lo que le hubiésemos arrojado. Ese es un gran devoto. Le dijo: la mayoría de las personas en esta tierra tienen bien marcadas sus preferencias, quieren su propio bien. Quieren estar
cómodos. Tan pronto como los cambies, un pequeño cambio, y se les va a olvidar toda la parte espiritual. Se van a empezar a quejar, van a adquirir orgullo, van a tener celos por las posiciones que los demás ocupas. Esa gente está terriblemente apegada. Shiva le dijo, mira el caso de Indra. Indra, considerado como un deva, como el rey de los dioses o de los semidioses. Le dijo, observa a Indra. Él está orgulloso en su trono. Si lo cambiamos, si le modificamos un poquito el medio ambiente, va a empezar como un pequeño a llorar y a quejarse, pues su corazón tiene orgullo, su corazón, a pesar de ser un deva, a pesar de ser el rey de los dioses, su corazón aún está oscurecido por la ignorancia. Y aquí podemos quizá comprender un poco por qué en el hinduismo se dice que la divinidad utiliza la ley de causa y efecto para nuestro propio bien. Y lo va a representar en el caso de Indra y en el caso de Chitraketu. Chitraketu, fruto de haber juzgado equivocadamente a Shiva, adquirió un efecto, el efecto de encarnarse como un demonio, como Vitrasura. Y a Indra, el estarse comportando de esa forma tan egoísta, con odio, con envidia en su corazón, le hizo atraer otros efectos que le van a dar una imponente lección, como a mí en su momento cuando recién escuché esta historia. Escucha lo que pasó. Se cuenta que Indra estaba sentado en su palacio y llegó su gurú, Brihaspati. Entró Brihaspati a ver a su discípulo y la costumbre es ofrecerle reverencias al gurú. Es nuestro maestro quien nos va a llevar de vuelta a casa. Sin embargo, a Indra no le apeteció hacer ninguna reverencia. Dijo, ay, sí, ahí está Brihaspati, mi gurú. Dijo, está bien. Yo al final, su mente se empezó a absorber en quién era Indra, en todos los títulos que había recibido, en las batallas que había ganado, en su propia grandeza. Estaba absorto en eso. Brihaspati no dijo nada, simplemente caminó por el palacio, regresó a su hogar y más tarde Indra, fruto del arrepentimiento, como a la mayoría de las personas nos pasa cuando nos comportamos mal, cuando nos comportamos con egoísmo, con celos, con envidia, viene un momento de reflexión, viene un momento, aunque no lo queramos, llega. Y dice, dije algo malo, hice algo malo, pensé algo que me perjudica, esto no es bueno. Aunque sean unos segunditos, hay ese periodo de reflexión y en la mayoría de los casos conlleva en arrepentimiento. A Indra le pasó así. Se arrepintió y dijo, qué horror, le falta el respeto a mi gurú. Y en Indra, un poco más que el remordimiento, fue el miedo de que su gurú lo fuera a maldecir. Igualmente a la mayoría nos pasa, insultamos a alguien y después puede que haya miedo a ver cómo alguien se puede vengar de nosotros y un montón de cosas que empezamos a cocinar en nuestra cabeza. Igual con Indra. Y estamos hablando de un deva, un semidios. Va a pedirle perdón a su gurú, a Brihaspati. Sin embargo, Brihaspati decide hacerse a un lado, decide no recibir a Indra. Se dice que desaparece de su hogar porque sabía que las disculpas que Indra le iba a ofrecer no venían desde el arrepentimiento, sino desde el miedo a una maldición. Indra, por lo tanto, después de no haber tenido darshan es la bendición de ver al gurú, no obtiene darshan, regresa a su palacio y empieza a absorberse en la negatividad, en lo mal que se comportó, en la maldición que puede venir, y esto le empezó a drenar la vitalidad, le empezó a drenar la voluntad y empezó a perder sus poderes. ¿Cómo nos aplica esto a nosotros? Cuando nuestra mente está puesta en el aspecto negativo, dejamos de actuar, dejamos probablemente de cumplir nuestros deberes, de cumplir nuestras responsabilidades, o empezamos a malhacerlos y nos absorbemos en la negatividad y experimentamos lo mismo que Indra. Todo nuestro poder, toda nuestra vitalidad se nos empieza a ir. Por lo tanto, atraemos esos escenarios que nos produjeron miedo en nuestra mente. Y fue el caso de Indra. Cuando los asuras, cuando los daivas se enteraron que estaba débil, le atacaron, le despojaron de su trono. A Indra no le quedó otra cosa más que, como bien habían predicho Shiva y Parvati, irse a quejar con Brahma, el aspecto creador de la divinidad. Le fue a llorar a Brahma y le dijo, me quitaron mi trono, porque no solo fue a él, sino a todos los otros devas. Fueron con Brahma
Y Brahma se mostró dispuesto a ayudar a los devas y le dijo a Indra: mira, hay un rishi, Tuashtar Rishi, el cual tiene un hijo que es extremadamente poderoso. Él te puede ayudar, él puede hacer un yajna para darte un arma, darte una armadura y que tú puedas recuperar tu reino y el de los otros devas. Indra vuelve a la alegría, va con Tuashtar y le dice que si es posible acercarse con su hijo, Vishvarupa. Tuashtar, desapegado, le indican dónde está su hijo e Indra llega muy amable, le dice: Vishvarup, necesito tu ayuda, fíjate que los demonios nos quitaron, nos despojaron de nuestros hogares y Brahma nos mandó contigo para que tú pudieras hacer un yajna, hacer un ritual y que nos dieses un arma para recuperar lo que nos pertenece. Y ahí sí, Indra, muy humilde, con muchísima calma, muy amable, durante todo el proceso estuvo sonriéndole a Vishvarup, haciendo todo lo que él decía. Al final obtiene lo que quiere, obtiene su arma, obtiene la forma de recuperar su hogar, junta a los devas, atacan a los demonios y fácilmente recuperan sus hogares. Y después Vishvarup empezó a hacer oblaciones a los dioses, a Indra, Kubera, Yama. Pero Vishvarup veía a la divinidad en absolutamente todo. Después de todo, era un rishi. Y se dijo a sí mismo: no importa que el corazón de los demonios esté oscurecido por la ignorancia, por la maldad. También tienen alma. Mi Dios también vive ahí, también respira en sus corazones. Voy a ofrecerle oblaciones al Dios que vive en sus almas y que está oscurecido por la ignorancia. Y empezó también a ofrecer oblaciones a los demonios. Indra se enteró, aparentemente sentado en calma en su reino, ya después de haberlo recuperado todo, se entera que Vishvarupa está haciendo oblaciones a los demonios también. Y dice: ¿cómo? Las oblaciones son para nosotros, es a nosotros a quien nos tienen que adorar. Indra dice: este insolente, todo tiene que ser para nosotros, los devas que les damos prosperidad, que hacemos que el sol brille, y empieza ahí a dar un discurso enojadísimo. Y dice: este es un insolente. Va a la tierra, va con Vishvarup, que al principio, cuando necesitó algo de él, había llegado muy amable, y lo mata. Mata a Vishvarup. Vishvarup, obviamente, siendo un rishi, justo antes de que Indra le quitara la vida, él deja su cuerpo, entra en estado de samadhi, deja su cuerpo. Momentos antes se describe. Sin embargo, su padre Tuashtar se da cuenta de la insolencia de Indra y decide crear una forma, decide crear a un demonio para poner a los devas en su lugar, principalmente a Indra. Tuashtar Rishi crea a Vitrasura, que no es otro que el rey Chitraketu materializado para cumplir la maldición de Parvati. Tuashtar le indica que tiene que ir, desbancar a Indra de su trono y quedarse ahí. Y Vitrasur cumplió su deber, atacó a los devas, los corrió de sus reinos y se quedó ahí gobernando. ¿Y qué crees que pasó después? Indra fue a llorar otra vez con Brahma de que otra vez le habían atacado, le habían quitado su preciado trono. Y Brahma le dijo: mira, Vitrasura es prácticamente invencible. Necesitas hacer un arma con los huesos de Rishi Dadichi. Indra se quedó y le dijo: Brahma, pero ¿cómo nos va a dar sus huesos? Y Brahma le dijo a Indra: mira, no te preocupes. Él, a diferencia de ti, es uno de los más grandes renunciantes que hay. Lo que le pidan, se los va a dar. Indra le explica la situación a Dadichi y le dice: para salir de esta necesitamos hacer un arma con tus huesos. Indra sabía lo que estaba pidiendo y para su sorpresa este rishi le dijo: no te preocupes, son tuyos. Se sentó en postura de meditación, meditó sobre la divinidad, entró en samadhi y dejó su cuerpo para que lo pudiesen utilizar los devas. Inmediatamente los devas crean el arma que les indicó Brahma e Indra ataca a Vitrasura. Se dice que se libró una feroz batalla. Vitrasura de verdad era casi invencible, pero gracias al arma que Indra tenía fue que finalmente pudo derrotarlo. Utiliza el arma, lo hiere fatalmente y para su sorpresa Vitrasura, a su muerte, lejos de irse con odio, sabiendas que solo estaba cumpliendo su deber,
cumpliendo su karma, cerró sus ojos y dijo lo siguiente: aquel que se ha entregado a los pies del loto del Señor no anhela por el trono de Indra o Brahma o Shiva. Él no quiere ser el emperador de todo el planeta, no quiere siddhis yógicos, no quiere poderes místicos. Él está eternamente contento en el polvo de los pies del loto del Señor. Y continuó diciendo: oh mi Señor, bien amado Dios, al igual que un hombre lujurioso anhela a una mujer, al igual que un pajarito anhela que su madre regrese, al igual que un niño anhela la leche de su madre, permite que mi mente solo anhele por tus pies y ojos de loto. Y así fue como Vitrasura, este demonio, encontró su liberación. Y al mismo tiempo enseñó a Indra, al rey de los dioses, el comportamiento más elevado. No importa lo que tengas, no importa lo que no tengas, si tu corazón está contaminado, si está oscurecido por ignorancia, siempre va a haber problemas. Aquel que mantiene una mente ecuánime, que tiene devoción, que ha cultivado la sabiduría, se va a mantener imperturbable ante los mundos que chocan. No importa lo que le arrojen, lo que pareciera que fue una maldición de Parvati. No importa que después de haber practicado sadhana se hubiese convertido en un ángel para después un demonio, él se mantuvo imperturbable. Eso fue lo que le concedió su liberación. Por eso es que Shiva admiró su comportamiento y no el de Indra. Indra, con todas las bendiciones, con un reino que es prácticamente indescriptible, aún así tenía en su corazón celos, envidia, ignorancia. Sin embargo, los rishis nos dicen que no es necesario esperar a sufrir una pérdida como el rey Chitraketu, a que nos conviertan en ángeles, a que después nos conviertan en demonios para cultivar esos estados. Te recomiendo para complementar el video que hice acerca del viaje del alma, pero yo de una forma más personal. Creo que es el video perfecto para complementar con este.